el que una vez más esté con nosotros. Yo conversé con Paulina, sé de los tiempos que está ocupando hoy día, corriendo de un lado para otro. Habíamos comprometido una hora, se tocaron con otras cosas, así que, bueno, en la media hora que ustedes me pidieron, tú nos entregas una cuenta de cómo va el proceso, cómo lo ves, y creo que también tiene una convocatoria para nosotros. Sí, claro. Así que, Jorge, te dejamos. ¿Me escuchan bien? Sí, está bien. Perfecto. Vamos entonces. Hasta este momento la convención está en un proceso de inicio de sus comisiones. Se reglamentó ya la actividad con 3 reglamentos y un informe de derechos humanos. Ese reglamento quedó mucho mejor de lo que nosotros pensábamos, quedó mucho más definido y quizás incluso ya predefinió algunas materias. Cuando un reglamento dice que los criterios para eh, armar comisiones, los criterios para deliberar, tienen que incluir descentralización, personas mayores, paridad de género, pueblos originarios, ya están de alguna manera sentando ciertos bordes dentro de los cuales se va a realizar la conversación, y eso es buenísimo, ¿no? Eso es buenísimo, porque significa que de antemano estamos dando la importancia a cuestiones a las que les vamos a dar su espacio en la convención. Es muy bueno haberse demorado y haber llegado a un muy buen reglamento, porque, a ver, incluso nosotros pensamos que quizás nos demoremos lo que corresponde en la Constitución, los 9 meses, 7 meses en realidad que quedan, porque con un buen reglamento todo esto se acelera. Esto es lo mismo que haber fabricado bien o mal un barco, ¿no? Si fabricamos medio mal el barco y lo hacemos a la rápida, nos vamos a quedar a mitad de camino. Pero si lo hacemos robusto y bien delimitado, con todas las reglas claras, seguramente pocas van a ser las dificultades que nos van a frenar en este viaje. Vamos a comenzar esta semana con los reglamentos, perdón, con las comisiones. Yo estoy en la comisión 2, en la comisión 3, perdón, en la comisión 2, donde vamos a ver preámbulo, principios constitucionales, es decir, cuáles van a ser los grandes principios sobre los que vamos a construir la Constitución. Es una comisión amplia y muy importante, si bien no es la vedette, ¿no? Y la razón por la que no es la vedette es por una definición personal. La vedette sin duda va a ser la 1, que es sistema de gobierno, donde se va a definir si va a ser presidencialista, si va a ser bicameral, cuál va a ser la distribución del poder. Es una comisión muy relevante, pero a mí me interesaba la número 2 porque tiene dentro de sus materias de discusión la participación. Y yo integré la comisión de participación. Quiero ahora formar parte de la comisión que va a ver los mecanismos de participación y de articulación de la sociedad, y voy a formar además parte de la comisión definitiva de participación, porque a mí me parece que el tema central del estallido social, el tema central, el problema que hay detrás del estallido, si bien es la falta de derechos garantizados, no me cabe duda que es el que el pueblo de Chile no se podía manifestar ni podía ser partícipe de ningún mecanismo para cambiar la situación actual, ¿no? Y la élite política, que era la encargada de hacer el contrapeso al status quo y a los intereses de los grandes capitales, a los intereses de quienes tienen los medios de producción, no lo estaba haciendo porque simplemente estaban siendo cooptados, estaban siendo comprados. Entonces no había una tercera pata de poder, que es el poder de las personas, ¿no? Actuando. Y eso es porque no tenemos mecanismos. Es decir, no hay forma en que el pueblo de Chile pueda revocarle el mandato a una autoridad que esté siendo corrupta. No hay forma en que el pueblo de Chile pueda, a través de la exigencia de un plebiscito o de la propuesta de iniciativas de ley, para modificar su entorno. Es un pueblo que está amarrado de pies y manos. Entonces el poder económico lo único que tuvo que hacer fue cooptar al poder político, y se acabaron las posibilidades de cambio durante 30 años. ¿Y eso qué llevó? A un estallido, ¿no? Porque cuando a la olla a presión no le das válvulas de escape, explota.
Entonces nosotros podemos a lo mejor hacer una súper buena constitución con unos muy claros derechos fundamentales, donde la educación sea gratis, la previsión está asegurada, etcétera, pero no estamos atendiendo algo que es súper relevante, que es que la sociedad está en un proceso de cambio aceleradísimo y ya se nos van a venir encima cambios epocales tremendos, ¿no? Vamos a tener que empezar a ver cómo entran los procesos industriales robotizados, las inteligencias artificiales, los sistemas de salud que permiten mejorar la actividad de las personas. Están cerca medicamentos y electrónica que permite, por ejemplo, aumentar las capacidades de memoria de las personas, la capacidad de conexión. ¿Qué significa eso? Que va a haber una élite que puede comprar y convertirse en mejor persona. ¿Dónde queda la democracia, ¿no? En ese tipo de situaciones? ¿Dónde queda la igualdad? Entonces, lo que necesitábamos es sí, responder a las necesidades de tener derechos fundamentales garantizados, pero también una sociedad que se haga cargo de sí misma, que no le entregue el poder a las autoridades, que no le entregue el poder puramente a las autoridades. Y ahí los mecanismos de participación popular y los mecanismos para crear, una frase que a algunas personas les da susto, ¿no? Poder popular, son fundamentales. Y es ahí donde yo voy a poner el énfasis, en que el pueblo de Chile se ponga los pantalones largos y empiece a tomar decisiones a nivel comunal, a nivel regional y a nivel nacional, ¿no? Yo diría que la convención tiene dos aspectos, uno externo, comunicacionalmente externo, y uno interno. El ámbito interno está funcionando, la verdad, sin ningún problema, está funcionando sobre aguas relativamente calmas, la verdad. Y nuestro problema está, diría yo, en la comunicación que se está haciendo desde la convención hacia afuera y el asedio mediático, político, del que está siendo objeto. Dentro de la convención hemos alcanzado acuerdos transversales, los lotes de los que se habla afuera, ¿no? Que habría un lote de derecha, un tercio de centro y un tercio de izquierda. Yo diría que es relativo. Existe una derecha absolutamente atrincherada y aislada, y yo diría autoaislada también, que son 37 votos y punto, y está el resto que tienen objetivos muy similares. Yo diría que todo el resto de la convención tiene grandes temas en los que hay consenso y en los que hay diferencia quizás en los matices, ¿no? Y eso ha permitido que en muchas de las decisiones que se han tomado, el acuerdo venga desde independientes no neutrales hasta lo que era la lista del pueblo, sin ningún problema. Y en otros momentos sí se ha dividido, pero repito, en matices. Hubo, por ejemplo, una gran división en el tema de plebiscito dirimente, ¿no? Pero la verdad es que ninguno objetaba que existiera plebiscito dirimente, o ninguno objetaba que hubiera iniciativa popular de norma. En lo que había diferencia era en el perilleo, ¿no? Si son 20.000 firmas o 15.000, si va a ser esta parte vinculante con la otra o no, es de matices. Entonces, desde el interior de la convención hay muy buenas noticias. Esta es una convención que tiene muy claro para dónde va para un país que va a funcionar en términos bajo el criterio de solidaridad, un criterio donde el esfuerzo del Estado va a ser relevante, donde no vamos a tener un Estado, todo eso que soñábamos, que dejara de ser subsidiario, que estableciera derechos fundamentales garantizados para las personas, que fuera un Estado capaz de darle no solo protección, sino también empuje a la actividad individual. Eso está. Todo eso está, yo diría, garantizado, y las diferencias van a estar en los matices. No hay que tener mucho cuidado y sentido crítico con las noticias que salen al exterior. Hay una campaña diaria de desprestigio, de erosión y de acoso, ¿no? La verdad es que muchos de los constituyentes están siendo acosados, están siendo agredidos, están siendo calumniados, y esto se va a ir poniendo peor solamente, ¿no? Recién hicimos el reglamento y ya
la derecha con los resultados del reglamento, que fueron pésimos para ellos, ¿no? Fueron absolutamente dejados al margen. Ellos ya, me da la impresión, que van a reforzar aún más su estrategia, que no va a ser tratar de que la nueva constitución tenga algo de lo que ellos piensan. No, tengo la impresión que ellos lo que van a hacer, su estrategia va a ser desincentivar la participación, decepcionar a la gente con la convención, desprestigiarla, porque van a estar enfocados en el plebiscito de salida, en promover una fórmula de caos y desprestigio para rechazar el plebiscito de salida. Eso es como para comenzar la conversación. ¿Le podemos hacer preguntas? Por supuesto, por favor. Compañero. Jorge. Levante la mano. A ver, Emilio. Jorge, ¿podrías tú explicarme un poquito? Yo no cacho mucho esto de los plebiscitos dirimentes. Está aprobado en la Constitución, pero ¿eso requiere de algún trámite constitucional? ¿Será posible que eso sea revertido? No, ya no puede ser revertido, pero sí la convención no tiene las atribuciones para convocarlo. Y esto no es porque no tenga poder constituyente, porque en realidad hay un acuerdo. En esto no tiene nada que ver ni el 15 de noviembre, ni nadie. Esto es así, porque así es. El que, en este país el que convoca a plebiscito es el presidente de la República o el Poder Legislativo, y esto tiene que ser aprobado en el Congreso, y después tiene que también tener su grado de participación en el CERVEL. Eso lo dejamos muy claro cuando nosotros lo planteamos. Nosotros tenemos claro que le estamos pasando la pelota a la clase política. Y la clase política esperamos que el próximo año, aparte, como el plebiscito dirimente va a ser una sola vez, y a fin del proceso, esperamos que en marzo del próximo año ya tengamos un Congreso y una presidencia en línea con los procesos de transformación, ¿no? Entonces, claro, suponemos que esto va a ser mucho más fácil. Hay una mentira muy grande que lanzó Marcela Cubillo, la bancada de la derecha, y que fue recogida por el Mercurio, y es que como se aprobaron los 2/3 como quórum para aprobar los artículos, el plebiscito sería el artilugio mediante el cual nos vamos a saltar los 2/3. Es decir, el plebiscito dirimente tiene el siguiente mecanismo. Cuando algo no llega a acuerdo, es decir, no se llega a los 2/3, pero supera los 3/5, en ese margen, es posible que eso haya plebiscito. La mentira de Marcela Cubillo es que entonces el plebiscito lo inventamos para saltarnos los 2/3. Es decir, igual vamos a aplicar los 3/5 porque lo que no saque 2/3 va a ir a plebiscito. No es así. Bueno, nosotros vamos a tener, la verdad, miles de votaciones de aquí hasta que se cierre la Constitución, y a plebiscito dirimente quizás vayan 10, 8, 12 preguntas, porque va a ser un plebiscito dirimente múltiple. Están convocados de acuerdo al reglamento las personas mayores de 16 años. Hay obligación de encontrar un mecanismo para que participen también las personas en el exterior. Y va a haber una comisión amplia que va a definir cuáles son las preguntas que se van a realizar en este plebiscito múltiple. Nosotros planteamos que, y eso se va a someter a votación, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros tuviéramos que definir si el agua es o no un bien de uso público garantizado, y esto no llegáramos a los 103 votos necesarios, sino que llegáramos a los 100, uno dice, ¿cómo vamos a dejar esto como materia de ley, algo tan relevante, fuera de la Constitución? Entonces seguramente esa pregunta va a ir al plebiscito. Va a ser un solo plebiscito múltiple, no varios. Entonces también la mentira de que va a ser un derroche de plata, hacer plebiscitos por cada duda, no es cierto, ¿no? Es uno solo. Es múltiple, se realizará un mes, a lo menos un mes antes del cierre de la Constitución,
de manera de, al aprobarse o rechazarse ciertos puntos, alcancemos en ese mes a armonizar el texto, ¿sí? Para poner o sacar lo que el pueblo decida, y luego viene el plebiscito de salida, ¿no? Que es aprobar o rechazar la convención. El plebiscito dirimente, yo diría que es uno de los mecanismos, es un mecanismo que desde mi punto de vista, no es muy práctico, la verdad, pero yo tengo una doble intención al participar a participar en el área de participación de la convención, y es que todos estos mecanismos sean marchas blancas para ser incorporados en la Constitución como mecanismos regulares de aquí para adelante. Es decir, a mí el plebiscito dirimente me interesa más como una marcha blanca para que eventualmente el pueblo de Chile lo tenga como herramienta para dirimir dificultades, ¿no? Hay que funcione o no dentro de la convención. Incluso hay países donde hubo plebiscito dirimente en el que ni siquiera se utilizó, ¿no? Como el caso de Sudáfrica. No se llegó a utilizar a pesar de que el mecanismo estaba ahí. A mí también me gusta mucho el plebiscito dirimente como una herramienta, como algo que impulse a alcanzar acuerdos, ¿no? Porque si faltan 3 votos, ¿no? A lo mejor un grupo ahí va a decir, mira, conversemos, subamos un numerito, bajemos otro, en vez de llevarlo al plebiscito. O sea, acordémoslo acá, resolvámoslo entre nosotros. Cuestión que me parece mucho mejor, ¿no? Me parece mucho mejor. Entonces, creo que el plebiscito dirimente no es la mejor herramienta. Mi idea es que la participación ciudadana se exprese a través de la deliberación colectiva. A mí no me gusta esto de que la gente vaya, se encierre en una cabina y ponga una raya, ¿no? Me gusta más cuando las personas se juntan, deliberan, llegan a una solución colectiva y la levantan hacia la convención. Que esa es la posibilidad de, con las actas de las asambleas y cabildos, que también es una herramienta de participación que está activa. Uno de los problemas, y con esto cierro la respuesta, uno de los problemas que estamos teniendo y que ahora esperamos que se resuelva, es que la convención no ha tenido ni el mecanismo ni los recursos para hacer comunicación y pedagogía sobre sus propias resoluciones. Entonces, por eso termina pasando lo que te pasa a ti, Emilio, que no tenés tan claro cómo funciona el plebiscito, porque en realidad no hemos tenido las herramientas para poder hacerlo. Y en esto va muy de la mano con el bloqueo y con las dificultades que le ha puesto este gobierno a la convención. La convención no tiene plata. A mi equipo, que está compuesto por una bióloga, un periodista, un abogado, no se le paga hace 3 meses. Ningún equipo tiene sueldo desde julio, ¿no? Nosotros estamos en dificultad ahora para poder salir a la semana territorial, por ejemplo. Los volantes que estamos utilizando para informar a las personas, porque no todos tienen acceso a herramientas digitales, el contenido fue una donación de Plataforma Contexto, que pertenece a la Universidad Diego Portales, y la impresión de los volantes fue el diseño, ¿no? Y la impresión de los volantes fue una donación. Es decir, estas son las condiciones paupérrimas en las que estamos operando, bueno, gracias a este gobierno, ¿no? Por eso esperamos que ojalá salga un gobierno, tenemos toda la confianza en que vamos a tener un gobierno que se acompañe a la convención y le dé la importancia que esta realmente tiene, que es histórica, que debe ser de lo más importante, por lo menos para mí, tiene una importancia del tamaño de nuestra historia, ¿no? O sea, algo que no había ocurrido en 200 años de nuestra historia. Debemos avanzar hacia ese gobierno, Jorge, ¿no? Tenemos que ponerle puña. Sí. Otro compañero, Miguel Concha, 1 minuto para que pregunte. Sí, correcto. Mira, 2 cosas a don Jorge. Primero, con respecto a la edad de los 16 años. Me parece que hay una situación aquí un poco conflictiva, porque si una persona a los 16 años es inimputable ante la ley, aunque cometa un crimen y se va al Sename, ¿no es cierto? ¿Cómo se discierne eso? Como que esté en condiciones de poder, si no es responsable de sus actos civiles ni
criminales, ¿no es cierto?, puede entrar a decidir qué futuro va a tener el país. Y lo otro es si tú consideras que esta democracia es una democracia fuerte, como va a tener un primer ministro que en un momento que tenga discrepancias con el Congreso lo pueda disolver y no pase nada. Sí, con respecto a lo primero, hay acuerdos en organismos que se encargan de evaluar el estado del arte de los niños, niñas y adolescentes, que están en condiciones de decir, ¿no? Que están en condiciones de afirmar que hoy día los jóvenes de 16 años tienen un nivel de madurez bastante más grande que el que teníamos nosotros hace 20 o 30 años. Inicialmente la edad para votar eran 21 años, después se rebajó a 18 y por lo menos hay organismos que dicen que estamos en condiciones de bajar a 16. De hecho, los mismos estudios que apoyan que los jóvenes sean imputables a los 14 años, como ocurre, como se han presentado leyes al respecto y como ocurre desde en cierto sentido hoy, son las mismas razones por las cuales sería recomendable que estos asumieran responsabilidades. Hay dos posiciones en ese sentido en nuestro país, ampliamente. Una que dice que los jóvenes alcanzan su madurez a los 18 años, y hay otra posición que dice que los jóvenes van alcanzando distintas etapas de maduración hasta los 18 años. Yo soy de esas personas. Lo que he estudiado, lo que he visto, lo que he conversado, es que se alcanza la madurez emocional, sexual, intelectual, de distintos tipos, en distintos momentos. Entonces, yo soy partidario de lo que se da a conocer como los derechos progresivos, ¿no? Que a medida que la juventud, que los niños van creciendo, van adquiriendo responsabilidades, porque nadie se duerme con 17 años y 11 meses y despierta al otro día en su cumpleaños de pronto maduro, ¿no? De pronto adulto, después de su cumpleaños número 18. Y en ese sentido, personalmente apoyo que los jóvenes, si tuvieron además la madurez para movilizarse y lograr cambios, ¿no? Lograr cambios desde la actividad social, bueno, creo que lo menos que podemos hacer es entregarle la posibilidad de votar dentro del proceso constituyente, ¿no? Otra cosa es lo que se define al interior de la Constitución de aquí en adelante, pero ya la Convención definió que puede haber votación a partir de los 16 años. No significa que esté escrito en la Constitución, es solo en el reglamento. Y con respecto a lo segundo, yo tengo la impresión, y esto es personal, que no estoy tan seguro que un gobierno parlamentario esté primero en la tradición del país. O sea, es tan raro tener un gobierno parlamentario que hay un periodo en nuestra historia que se conoce como parlamentarismo, ¿no? Así de raro, ¿no? Chile tiene una tradición presidencialista y las tradiciones no están para romperlas, ¿no? Las tradiciones pueden ser rotas, pero no necesariamente están para romperlas. El hecho de que nuestro país tenga presidente es una forma cuando uno dice de tradición, también de cultura, ¿no? Somos un país que culturalmente se ha desarrollado de esa manera, lo que no significa que tengamos que tener el pequeño monarca que es hoy día el presidente, por supuesto. Tiene que haber una reevaluación de la cantidad enorme de poderes que tiene el presidente hoy día. Es un pequeño monarca capaz de meterse en los otros poderes del Estado, puede vetar una ley del Parlamento, puede designar jueces, metiéndose también en el poder de justicia, ¿no? Entonces, y además creo que es complicado el parlamentarismo, porque yo no sé cómo le explicaría a un país que está en un nivel muy alto de desconfianza hacia sus instituciones que el presidente no lo van a elegir ellos, que el presidente lo va a elegir el Congreso. Yo creo que no creo que estén muy dadas las condiciones como para que la gente le quiera entregar ese poder a ese organismo, ¿no? Eso al respecto. Apolo. Yo me pongo acá cerca para escuchar, ¿eh? No es que me salga... Apolo. Sí, en relación al tema que explicaba recién Baradit, de si es posible, y en el caso que se pueda romper la tradición de un sistema presidencial
a un sistema semipresidencial o parlamentarismo. No hay un tema también, por supuesto, de educación y de comprensión, pero ¿qué le conviene en definitiva al país como organismo jurídico gubernamental? O sea, ¿qué pesa más, la tradición o la conveniencia de que el país tenga un sistema diferente donde el presidencialismo tenga tanto poder? ¿Cómo nos jugamos esa alternativa? Sí, ahí hay opiniones bien divergentes y casi todas tienen muy buenos fundamentos. Yo no diría que hay una respuesta única, así, ni tampoco unanimidad, así como uno dice, no, los derechos fundamentales tienen que estar garantizados. En este caso no hay tanta unanimidad. A mí personalmente, el parlamentarismo, bueno, yo dejo fuera el federalismo, ¿no? El federalismo tiene un problema más o menos importante. Las regiones no tienen los niveles de autonomía, no podría haber justicia, una forma de justicia territorial en el federalismo, porque son regiones que tienen muy distintos modelos de producción, tienen distinta qué sé yo, demografía, condiciones, posibilidades de desarrollo, son muy distintas. Entonces, me parece sí que un gobierno regionalista de presidencialismo atenuado es el más conveniente para nuestro país. Y cuando digo atenuado, me refiero a que nosotros deberíamos ser capaces de reforzar tres puntos en la distribución del poder. Debería haber un presidente del país, pero deberían haber gobernadores, ¿no?, que actúen como presidentes de la región, con posibilidades, con poder efectivo, no como es hoy día, con cores que fueran equivalentes al Parlamento, que hubiera una especie de Parlamento regional, con las mismas capacidades para legislar y para fiscalizar la acción del gobernador. Lo mismo en las comunas. Las comunas también, que pasen de ser administradores municipales nomás, que barren, cambian los focos de la ampolleta y sacan la basura, a ser gobiernos comunales, con acceso al presupuesto, con disminución de las atribuciones del alcalde, con un consejo que también tenga esta categoría de parlamento comunal para fiscalizar y para hacer actividad legislativa. Pero acá una diferencia, que es que exista un trabajo comunitario, donde los organismos de la sociedad civil tengan poder para vetar, para proponer y para tomar decisiones también, ¿no? Poder desde abajo hacia arriba. A mí me parece, después de darle mucha vuelta a esto, que ese es un modelo apropiado para Chile, dada su contexto geográfico, político, económico y también cultural, ¿no? Creo que es un país al que le falta un poquito para el parlamentarismo y sin duda le falta muchísimo para el federalismo. Pero todo es materia de discusión, por supuesto. Jorge, ¿cuánto tiempo tienes más? Yo lo que les voy a ofrecer es, como estos días son de loco, es que nos volvamos a juntar cuando ustedes puedan. Yo ahora les voy a contar una iniciativa que tenemos que es el Consejo Constituyente de Personas Mayores, ¿no? Hay algo que desde hace mucho tiempo que a mí me produce mucha incomodidad y mucha molestia, y es que cuando las personas cumplen 60 años, de pronto se vuelven de ser unos ingenieros, unos médicos o dirigentes sociales o personas muy activas en el mundo, pasan a ser unos señores a los que las políticas públicas les incluyen paseos a la playa, clases de tango, abandonando un enorme potencial, no solo profesional, sino experiencial, tremendo, ¿no? Las personas mayores son personas con sus capacidades intactas, que tienen un patrimonio y un capital que Chile, la sociedad chilena no está, la palabra no es utilizando, sino abandonando, ¿no? Y me parece que sobre todo este proceso constituyente
requiere de la visión amplia que tiene una persona que ha vivido muchas etapas de la historia. La convención tiene 40, el promedio de edad es de 40, 41 años. Entonces la mayoría de los cabros piensan que la revolución y que todo esto empezó con ellos, ¿no? Y que no hay una enorme historia para atrás de resistencia, de gobierno popular, de lucha durante los años 60. Y las personas que se han vivido todas esas etapas tienen un capital que es fundamental que sea acogido, potenciado y llevado a la convención. Entonces, para cerrar este primer encuentro con ustedes, me gustaría invitarlos. Nosotros vamos a enviar todos los datos para participar en este Consejo Constituyente para Personas Mayores, que va a empezar a operar a la brevedad. Yo pienso que a final que en el arco de 3 semanas vamos a estar ya juntándonos para autocoordinación, para autogenerar sus propias autoridades y para distribución de labores, para que sean un organismo de apoyo. Un organismo de apoyo efectivo a la labor del Gabinete Constituyente del Distrito 10, que yo represento. Porque mira, te voy a pedir 2 minutos, pero sí. Hay un compañero que me pidió 1 minuto para hacerte una consulta y es profesor de historia nuestro. ¿Ah? Así que Pedro León. Okay. Hola, buenas tardes, don Jorge Baradit. Mi pregunta, o sea, haría una introducción. Yo tuve la oportunidad de participar con usted en el Cabildo. Micrófono, Pedro. Pedro, micrófono. Pedro, micrófono. Ahí está. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la exposición. Decía que tuve la oportunidad de participar en un cabildo que se organizó para el estallido social en octubre, que lo organizó usted mismo ahí frente a la Municipalidad de Santiago, de Ñuñoa, no sé si lo recuerda, que fue bastante multitudinaria. En esa reunión, donde participaron bastantes personas, incluso de la cultura, estaba este actor Achurra, etcétera. Bueno, yo tuve la oportunidad de participar y hice un planteamiento con respecto al rol de la educación superior, las universidades, los institutos profesionales, los centros de formación técnica, a través de la vinculación con el medio y la extensión. Cómo todos esos laboratorios, centros de investigación de la cultura, sociológicos, sociales, etcétera, se conectaban con el mundo externo y se retroalimentaban, tanto al servicio de la comunidad como retroalimentando a la academia. Bueno, ese tema nosotros lo planteamos en un documento que entiendo que se envió o se estará enviando a la Convención Constitucional. Eso, digamos que me encantaría que hiciera algún comentario, esa visión se considera, etc. Y 2, para terminar muy breve, cuando usted habla de la gratuidad en la educación, bueno, un planteamiento que hemos hecho es que en realidad el concepto de gratuidad es cuando alguien le regala algo a alguien. Ah, claro. En realidad, en un derecho social, aquí las familias han pagado impuestos, han trabajado, las madres han aportado desde el hogar o desde el trabajo, etc. Entonces yo creo que debería incorporarse un poquitito más que es un derecho social no gratuito, que se reentrega a los jóvenes con los recursos, con los impuestos que recibe el Estado de sus propias familias. O sea, que hay una decisión de la sociedad que dice, le vamos a otorgar, a entregar su derecho social, que es la educación, con sus propios recursos. Yo creo que eso le da más dignidad, digamos, al derecho social de la educación. Entonces, esas 2 cosas es las que yo le preguntaría, ¿cómo lo ven ustedes? Si algo se trabaja con respecto a eso, en el fondo, ¿cómo se utiliza la capacidad instalada de las universidades, institutos y centros de formación técnica, especialmente los estatales y los demás? Eso. Sí, sin duda. Yo de hecho, personalmente estoy trabajando con profesionales de la USACH, con profesionales de la Universidad de Chile, en proyectos que tienen que ver con participación y plataformas tecnológicas para asesorar y para levantar el trabajo que tenemos que hacer en la convención. Yo te diría que en general se han acercado bastantes instituciones
ofrecer su trabajo. No todo lo que nosotros hubiéramos querido, nos habría gustado un desembarco masivo de manos para ofrecer y para ayudar, y la verdad es que no ha sido tan así. Pero sí, en lo personal, a mí me emocionó mucho la ponencia que hizo la USACH, en particular la USACH, que llegó a ofrecer el corazón. O sea, llegó y dijo: nosotros nos vamos a poner desde el rector hasta el último auxiliar en las manos de la convención para lo que necesiten. Nuestros laboratorios, nuestra radio, nuestros canales de televisión, bibliotecas, espacios profesionales, académicos, lo que sea que ustedes necesiten, nosotros vamos a estar ahí. Así que es efectivo. Se ha logrado una convergencia de instituciones de capital instalado, ¿no? Como dice, para colaborar con la convención. Y sin duda que gratuidad no es la palabra, es solo para que se entienda, porque son derechos, ¿no? Y no es gratuito, los hemos pagado todos con nuestros impuestos. Así que completamente de acuerdo con usted, don Pedro. Y de verdad les pido mil disculpas. No. Me voy a tener que retirar ahora. Les quiero dar las gracias por este contacto y Jorge, nos vamos a poner de acuerdo para... Sí, yo me pongo de acuerdo con Paulina, no te preocupes. Yo te doy las gracias por haber dado el espacio. ¿Ah? No, muchas gracias a ustedes, de verdad. Que estén muy bien. Chao. Ya, gracias. Chaito. Bueno, era un compromiso, compañero. Yo no sabía que iba a aceptar preguntas. La jefe de gabinete me había dicho que me iban a otorgar el espacio de media hora para la cuenta pública de Jorge, porque, claro, están pillados porque esta es la semana territorial, tienen que estar en diferentes partes. Entonces, se trastocaron horarios de él con la jefe de gabinete. Pero yo creo que fueron 45 minutos, más o menos 40 minutos, y yo creo que fue bastante importante, digamos. Y vamos a tenerlo nuevamente. Yo me comprometí con la Paulina, que es la jefe de gabinete, en que en la primera semana de noviembre, parece que ahí vamos a buscar un día y lo vamos a tener mucho más tiempo. Yo le agradezco a todos y a todas la oportunidad que nos dieron de acompañarnos, porque era difícil y lamentablemente algunos compañeros y compañeras ingresaron a última hora, así que lo lamentamos, tuvimos que terminar porque ese era el compromiso. Así que por mi parte, que tengan un buen fin de semana y ahí estaremos de nuevo. Que Pedro Hermosilla está pidiendo la palabra. Activa el micrófono, Pedro. A ver. Todavía no activa el micrófono. Ahora, Pedro. Intenta, Pedro. Ahí. No, antes de terminar, hay cosas que a lo mejor ustedes las pueden aclarar o a lo mejor ustedes quedaron con la misma duda. Y yo tengo la gran duda yo entiendo que cuando se apruebe la Constitución y supongamos que se elige una asamblea constituyente, la pregunta es, porque yo he escuchado varias cosas de la derecha, ¿cuándo parte esto? ¿La nueva Constitución? ¿Tiene un plazo? ¿Ah? Ahora. ¿Tiene un plazo? Por ejemplo, yo escuchábamos en la reunión pasada con la Plasencia y Cristian, en que estamos tratando de elegir un parlamento para que dure lo que tenga que durar 1 año, 2 años después de que se ha hecho la nueva Constitución, y ahí caducan senadores y diputados, si es que supongamos que hace una asamblea constituyente. Lo que sea. Entonces, ¿eso es realidad? Otro está en discusión. ¿Quién sanciona la Constitución? ¿Tiene que ir al Congreso? Entonces ahí viene un problema. ¿Estamos convencidos nosotros que vamos a tener un parlamento después de las elecciones de noviembre? Entonces, es una cosa bien complicada. Esa es una cosa que hay que analizarla muy bien, porque de hecho ya no nos juntamos para hacer eso. Ese es un tema. Y lo otro, para buscar cuál es el mejor
tema que nos acomoda a nosotros, se está discutiendo en la convención, pero nosotros estamos ajenos, porque nosotros no conocemos los sistemas, no sabemos lo que van a discutir. ¿Qué es lo que es parlamentario, semipresidencial? ¿Qué es lo que significa eso? Entonces, falta una educación de personas que entiendan de eso y se empiece a permear, a abrir a la discusión, cosa que cuando se discuta en la convención nosotros sepamos de qué están hablando. Entonces, son dos cosas importantes que hacer llegar a la convención y hacernos llegar a nosotros. Y nosotros debemos tener, digamos, un alcance o debemos tener acceso a esas informaciones. Eso quería decir. Gracias. Bien, mira, de lo que uno sabe, o sea, este es un periodo que tiene 7 meses de discusión la Asamblea Constituyente, donde va a presentar la futura Constitución. Tiene después, o sea, tiene un margen todavía de 3 meses más después de los 7 meses. ¿Ah? Después viene el proceso yo creo que antes del proceso de la sanción de la nueva Constitución puede existir este plebiscito que habla Jorge Baratit, que puede que hayan temas o articulados, mejor dicho, que no hayan sido aprobados por el factor, digamos, de los 2/3, pero sí hayan alcanzado, digamos, entre los 2/3 y los 3/5. Y eso va a ser un plebiscito, lo que llaman dirimente, donde van a ir seguramente una serie de articulados que no alcanzaron, digamos, el factor 2/3, pero sí superaron el factor 3/5, llegaron al 3/5. Entonces yo creo que antes de sancionar la nueva Constitución va a haber el plebiscito dirimente con cierto articulado para posteriormente incorporar esos articulados sancionados por la comunidad, incorporarlo a la Constitución, y de ahí vendría el plebiscito, digamos, para aprobar o rechazar el texto constitucional. Yo creo que ese es el tema. Ahora, en el tema que tú planteas, sí, efectivamente. Lo que pasa, Pedro, es que la verdad que nosotros debiéramos ser partícipes y buscar. Por ejemplo, yo te digo, hay una serie de instituciones que participan directamente con los constituyentes. ¿Ah? Entonces, la verdad que están ahí dándole, como por ejemplo el grupo de unidad social, que está siempre, digamos, donde participan bastante organizaciones, que siempre está enviando documentos a los constituyentes. Y hay otros grupos que también lo hacen. ¿Ah? Grupos de estudio, como Senda, como una serie como LICAL, como todas estas fundaciones, institutos. Entonces, a lo mejor nosotros debiéramos tener un grupo de compañeros que se presten con su experiencia, como decía Jorge Baradit, y a lo mejor poder integrarnos a esto que está exponiendo Jorge. O sea, él nos está haciendo un llamado a que los que queramos integrar esto del Consejo de Ancianos, como le digo yo, ¿ah? Pero que con temas nuestros o con la mirada nuestra, ¿ah? Pero comprometernos, o sea, no, digamos, estar un día y después desaparecer, pues, compadre. Entonces, yo creo que a lo mejor podríamos hacer una propuesta de eso, de compañeros que estén, digamos, más a caballo en los temas, y formar un grupo que pueda participar directamente con él o con algunos constituyentes. Es una forma. No sé qué opinan los demás. Es bueno que opinen. Ahora estamos aquí. Aprovechemos el momento. Apolo. Sí, gracias, Fernando. Mira, es cierto lo que tú explicas, ¿sabes? Con el plebiscito dirime, ¿cierto? Lo que no fue aprobado
en las discusiones. Y posteriormente el plebiscito salía donde se aprueba el texto constitucional. Y en ese texto constitucional va a venir claramente especificado si vamos a tener un sistema presidencial como el actual, o semipresidencial o parlamentario. Y en ese texto se va a decir claramente, se renueva, por ejemplo, el Parlamento en un año más. Por eso que la Alex Plasencia y Cristian el otro día explicaban que es posible que ellos estén 2 años, porque esa posibilidad la va a determinar la nueva Constitución. La nueva Constitución va a decidir, ustedes, señores, duran 3 años y vamos a llamar a elección total o full, o como quieran llamarla. O sea, a eso se refiere el cambio que explicaba la Plasencia el otro día. Miguel está pidiendo la palabra. Miguel, Sí, por favor, un minutito. diga. ¿Se puede? Sí, Miguel. Ya, correcto. Mire, yo lo veo bastante fácil el asunto, aunque no sea simplificado. La primera situación que yo quiero aclarar, que el nuevo concepto que hay ahora con respecto a lo que se llama gratuidad en cuanto a los derechos de las personas, eso va a tener un nuevo concepto que es de que ya no se va a considerar gratuidad, sino que se va a considerar inversión, ni tampoco se va a considerar gasto, porque es inversión lo que se va a hacer, digamos, en mejorar la salud, inversión en mejorar la educación, mejorar la vivienda y todo lo otro, la previsión, de tal manera que eso va a pasar ahora, va a salir de ese paso de que como que se entregue una gratuidad, sino que el Estado invierte en sus ciudadanos para que el país pueda progresar. Con respecto a lo otro de la duración, yo creo que primero hay que hacerle entender muy bien a la gente que esto tiene un plebiscito de salida. Una vez que la convención concluya todos los pasos que haya estimado convenientes, los plebiscitos dirimentes, todo lo que y se le dé una reacción definitiva al texto, ese texto se le manda al Ejecutivo, para que el Ejecutivo, a su vez, llame al plebiscito de salida. Una vez que el plebiscito de salida se ejecute, ¿no es cierto?, teniendo el resultado que puede ser negativo o afirmativo, si es negativo, se vuelve a fojas ceros y queda la misma Constitución y hasta ahí llegamos. Si en el caso contrario, si es aprobada, va a tener seguramente algunos artículos transitorios que van a indicar con respecto a que si se cambia el sistema de bicameral a unicameral, o bien el periodo presidencial y el periodo de las autoridades, cuánto tiempo más van a durar para poder que no perjudique y ojalá se haga lo más pronto posible, o bien estimarán que a lo mejor terminen el periodo actual para evitar, digamos, y que de todas maneras, como ya la ley va a estar promulgada, porque una vez que se promulga la Constitución, a través del Congreso, entra en vigencia y la otra perece. Y de tal manera que todas las leyes, las que topan con la nueva Constitución, automáticamente se derogan. Y las que no se van a ir adecuando, digamos. Por lo tanto, es un proceso que debería tomar un ajuste aproximadamente de unos 8 o 10 años en que todo el sistema jurídico vaya quedando plenamente, porque como le vuelvo a repetir, si se aprueba la nueva Constitución, todo lo que toque con ella, con la actual, se entiende tácitamente por derogado, de tal manera que nada de eso se puede considerar constitucional. Eso sería... Gracias, Miguel. ¿Otro compañero? ¿No hay más opiniones? Pedro, de nuevo, Hermosilla. A ver. Micrófono, Pedro. Cuesta ubicarlo. Apagado. Sí, ahí. Ahora sí. No, solamente decirle a Miguel, tengo entendido que él leyó un texto de algo. Sí. Ese texto
¿podemos tenerlo para saber de qué estamos hablando? Porque no me quedó muy claro si es un texto o es una opinión. Porque escuché algo que después de 8 años va a durar los cambios. No me parece. Por eso, o sea, si es un texto que existe, tengo que conocerlo. Gracias. Pedro, no es un texto, pero como la Constitución es un documento muy complejo y hay aproximadamente 25.000 leyes, las leyes no se derogan, pero todo lo que vaya topando con la nueva Constitución se va a ir derogando tácitamente, que le llaman. De tal manera que lo que esté prohibido en la nueva Constitución o autorizado se va a poder hacer, lo otro que automáticamente, hasta ahí llegamos. Pero eso que se adecúe al sistema jurídico, posiblemente en que entren las 25.000 leyes que algunas a lo mejor nunca se van a tocar, va a pasar más o menos un periodo de ajuste de 8 a 10 años, ¿no? En que ya después va a ser vox populi que esto se puede y esto no, ¿no? ¿Está claro, Pedro? Gracias, Fernando. Yo creo que está bueno las preguntas y todo eso, anotemos, hagan una lista de preguntas de las dudas que uno quiere aclarar. Vamos a tener más encuentros, entonces ahí tenemos posibilidades de ir aclarando dudas, ¿no? Nosotros no somos expertos ni estamos metidos en el medio, ¿no? Entonces queremos saber, ¿no? Tenemos en carpeta varios diputados, claro, varios jueces, vamos a tener varios otros constituyentes. Pero compañeros, pregunten, por favor, prepárense una preguntita, porque después, si no preguntan, y que las preguntas sean más al callo, compañeros, para digamos, agilizar y que la mayor cantidad de compañeros puedan preguntar, pero eso es lo que a mí me satisface, hacer estos conversatorios. Me satisface que ustedes hagan las preguntas y que el invitado pueda responder y se vaya gratamente comprometido con nosotros. Gratamente preguntado. Incluso, compañeros, como nosotros tenemos siempre 2 o 3 días en la cual hacemos las invitaciones, hagan llegar las preguntas, se las hacemos antes de que empiece el orador y con eso se aclaran las dudas. Compañeras, compañeros, ¿algo más? ¿Estamos? Yo creo que está interesante lo que plantea Fernando. Lo de qué sé yo, no solamente reunirnos para preguntar, sino que si de repente hay temas en que se pueda profundizar un poquito más con los mismos constituyentes o con sus equipos y demás. Porque, por ejemplo, Emilio, el documento que mandaron ustedes como directiva de la corporación, bueno, ahí tiene hartos temas que sería interesante trabajar con ellos para ver, y sería una manera también de poder impulsar aquello que estamos diciendo, o sea, cómo nosotros entendemos lo que viene, por lo menos en los distintos ámbitos que ahí se planteó, de los derechos humanos, los derechos sociales, de la educación, etcétera. Entonces sería interesante eso, que no sea solamente una retroalimentación, una conversación, en que a lo mejor pudiéramos presionar un poquito por ese documento que se preparó. Todo es posible. El documento fue preparado, fue discutido, ¿no es cierto? Hicimos las correcciones y lo vamos a entregar el lunes a la presidenta de la comisión. Podemos seguir trabajando ese documento y otro, compañeros. Esto está abierto, pero la idea es participar, ¿no? La idea es participar, ¿no? Entonces, y ahora de repente son pocos los que quieren participar. Podemos hacer encuentros entre nosotros chiquitos, donde quieran intercambiar opiniones. Y es cosa que lo vamos pidiendo también, ¿no? Así que lo concreto hoy día es que nosotros tenemos un plan de conversar con candidatos, o sea, perdón, con constituyentes, de manera de que nos vayan contando y nos vayan explicando y nos vamos aprendiendo qué está pasando, ¿no? En la Constitución y cuáles son los mecanismos. Y siempre es bueno, ¿no? Si vamos a trabajar en primera semana de noviembre, que son 2 semanas más, ¿no? Con Jorge Baradit, bueno, preparemos todo un set de preguntas, un set de opiniones, ¿no es cierto? Y que las podamos discutir con él también. Y está un par de otros constituyentes que nos han ofrecido conversar con nosotros, que también tenemos que ver los tiempos, ¿no? Pero sobre todo es cierto eso que dice Fernando, o sea, compañeros, ahí necesitamos que sean activos, ¿no? Y que hagan, se preparen. Si vamos a conversar con Natalia
Enrique, preparémonos, ¿no? Ella es una constituyente importante, ¿no? Si vamos a comenzar con Baradit, preparémonos, ¿no? No, porque de repente nos damos vuelta en lo mismo. Así que oye, perdona, a lo mejor podría ser, tomando lo que dices tú, Emilio, y lo que decía Fernando, que a partir del documento que se preparó, para empezar, tal como dices tú, podrán haber muchos otros temas, pero partiendo por ese, tratar de tener reuniones con constituyentes, con comisiones, con constituyentes de comisiones que estén relacionados con los temas que nosotros planteamos ahí. ¿Cuáles comisiones están más cercanas de los temas que nosotros planteamos y tratar a través de esas comisiones de ponerle énfasis a aquello que estamos haciendo llegar y que se va a entregar el día lunes? Correcto, podemos hacerlo. Ahora tenemos que presionar, ¿no? Si nos cuesta conversar con la gente, ¿no? Entonces, pero podemos hacerlo, intentemos. Todo se puede intentar, ¿no? De manera de poder ir aclarando, ¿no? Las cosas que tenemos. ¿Sí? Adelante. Fernando. Sí. Bueno, como ya no hay más opiniones, estamos claros, está todo dicho. Así que darle las buenas noches, que hoy día gane Chile. ¿Ah? Vamos a ponernos la ropa, los zapatos de fútbol. Sí, pues, ¿ah? A ponerse la camiseta roja, salir con la bandera, ¿ah? Y que tengan un buen fin de semana, pues, compañeros. A lo mejor por ahí ligerito le estamos mandando una nueva convocatoria con un nuevo conversatorio. Así que buenas noches y muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.